el hombre ha tratado de buscar el porqué, el cómo y el cuándo de las cosas. Y eso nos remonta a unas épocas inmemorables si nos ponemos a pensar. Y podemos decir que para empezar esto, como también seguro se están preguntando el porqué y el cómo, podemos empezar con los sofistas, así que vamos. Los sofistas fueron grandes filósofos profesionales destacados en la oratoria. Eran enemigos de la democracia. El más fuerte tenía derecho a gobernar a los más débiles. Los sofistas eran sabios que su teoría fundamental era negar su existencia de una sola verdad, es decir, que utilizaban su intelecto para justificar múltiples verdades. Sostenían tres tesis fundamentales, que uno era el fenomenismo. Para los sofistas, para ellos no existía la verdad, solo apariencias. 2. Sujetismo. Cualquier pensamiento depende de cualquier persona que lo anuncie. 3. Sujetismo. Para los sofistas era imposible decir la verdad o la falsedad de cualquier cosa. Uno de sus principales representantes fue Protágoras, quien dijo: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. Con ello quería decir que la verdad no existe, solo interpretación. Como vimos, los sofistas en cuanto menos tienen un pensamiento muy interesante, pero vamos a explayarnos un poco más y adentrándonos a otra corriente filosófica o de pensar, que sería ni más ni menos que los utilitaristas. En otras palabras, la felicidad se convierte en el objetivo principal de la moralidad y la ética, y se valora la felicidad de la mayoría por encima de la felicidad individual. Por lo tanto, la felicidad para los utilitaristas es vista como una cuestión cuantitativa, en términos de la cantidad de placer o satisfacción que se genera en una sociedad y no como una cuestión cualitativa. Fue un filósofo considerado como muchos uno de los influyentes en la era moderna. Nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg. En 1740 ingresó a la universidad en su ciudad natal. En 1755 logró el grado de doctor en filosofía. En el año 1770, nombrado como profesor de la cátedra. Sus horas duraron más de 20 horas diarias. Publicó un libro en el año 1781, nominado como uno de los libros más famosos en la actualidad, en la crítica de la razón pura. En el año 1788, la crítica de la razón práctica, tanto también entre otros libros muy importantes. Emmanuel Kant falleció en el año 1804, el 12 de febrero. Kant era una persona con un pensamiento muy complejo. Él nos hablaba de dos imperativos, el imperativo categórico y el hipotético. En el categórico, él nos hablaba que debemos ser unas personas incondicionalmente autosuficientes y autónomas. Además de eso, nos explicaba que debemos ser unas personas, como ya lo dije, autónomas y saber tratar a las demás personas. Él siempre nos decía que siempre hay que tratar a las personas como un fin, más no como un medio. Y bueno, en el categórico hipotético nos decía que siempre debemos maximizar nuestro potencial para poder llegar a nuestro fin, o sea, para poder realizar las cosas que queremos.
y siempre él concluía que todas las leyes universales, la moral, la ética, siempre iban primero antes que todo. Ahora responderemos a una de las preguntas más complicadas y más longevas que se ha hecho el ser humano desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad, que no es ni más ni menos que la pregunta de ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos actuar como sociedad y como ser humano en corda a los demás? Entonces, para responder a esta pregunta tenemos un personaje célebre que es Aristóteles, que nos da una idea exactamente bien centrada y con puntos muy fuertes. Vamos a ver. Aristóteles fue uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. Su filosofía está basada en pensamientos de Sócrates, Platón, Epicuro, Pitágoras, entre otros. Fue hijo de Festis y Nicómaco y tuvo dos hermanos, llamados Arimnestus y Arimnesta. Este filósofo nació en la región de Macedonia, en Estágira exactamente. Nació en el año 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Él pertenecía al pensamiento socrático junto a Sócrates y Platón, y fue discípulo de Platón durante 20 años en la Academia de Atenas. Por eso, él es considerado junto a su maestro uno de los padres de la filosofía occidental, e inspiró a personajes de la talla de René Descartes, Tomás de Aquino y Nicolás Copérnico. Entre sus libros más famosos están Política, Física, Metafísica, Poética y Ética para Nicómaco. Y bueno, si yo tuviera que resaltar solamente una enseñanza de este maestro filosófico, sería la enseñanza en la que resalta que el hombre solo puede alcanzar la perfección, es decir, la felicidad, en estado de sociedad y nunca estando solo. El pensamiento de Aristóteles frente a la ética y el significado o la razón de la existencia del hombre se basa en una palabra, eudemonía en griego, que esta palabra significa felicidad, es decir, también conocida como la teoría de la felicidad. Para ello Aristóteles, en su libro, tal vez en uno de los más influyentes, Ética Nicómaco, nos habla sobre la ética. Esta ética de Aristóteles es una ética teleológica que está basada o medida en cuanto a la maldad o la bondad de estas acciones. También Aristóteles nos habla de un bien. Este bien es definido desde el principio en función a la meta, es decir, para entenderlo mejor, si yo quiero un bien, llegar hacia un bien final, pues mis principios, mis acciones tienen que estar bien relacionadas en función a mi meta. También nos habla de la virtud. Esta virtud, para Aristóteles, es elegido libremente, es una constante de hábitos libremente que yo he reflexionado en función a mi meta, para llegar a un bien final. El pensamiento de Aristóteles es indagar si algo responde efectivamente a un bien supremo. Aristóteles nos diría, una acción es correcta si como consecuencia de esta acción consigo la felicidad. Eso nos dice Aristóteles. Si a mí me da felicidad lo que yo estoy haciendo, pues esto es un bien. Pero no basta, también nos diría Aristóteles. Pero ¿qué pasaría si esta acción que yo estoy realizando, que esta felicidad aparentemente, entre comillas, para mí, está afectando al resto? Por ejemplo, yo robo para tener dinero y saciar mis necesidades. Aristóteles nos diría que el principio no está de acuerdo al bien final. Por lo tanto, yo terminaré siendo apresado, seré llevado a la cárcel y mi meta final, este bien final universal, por lo tanto, no tendrá sentido. Es así que simplemente el bien se habrá desboronado y no será bien. Es por ello que Aristóteles nos indica y nos dice, no basta con saber el bien y el mal, sino que este bien y este mal hay que llevarlo mucho más allá.
hay que profundizar más, hay que ir más allá. Es decir, tomar decisiones, una constante de hábitos reflexivamente usando la razón. Es por ello que vamos a responder a la pregunta ¿cómo debemos vivir según Aristóteles? Para Aristóteles, el hombre debe empezar contemplando reflexivamente hacia dónde quiere llegar, cuál es esa meta, ese bien final que nos va a dar la felicidad. Por ejemplo, no basta que yo sepa que tengo que dar un examen, que yo soy consciente que tengo que estudiar para alcanzar esa meta, que esa meta va a ser el éxito de yo poder aprobar la materia, y a su vez esto me va a llenar de plenitud y me va a dar felicidad. No basta con saberlo, sino que este bien, saber, tengo que tomar acciones virtuosas, tal vez de disciplina, día a día, para yo poder llegar a esto. De esto se trata en sus escritos, en su pensamiento de Aristóteles. También nosotros, otro ejemplo podríamos decir cuando vemos a una pareja de esposos que son felices y nos preguntamos, vaya, qué felicidad, se ve que son felices. Es obvio que nos referimos al estado por lo que vemos, pero va mucho más allá esta expresión, es mucho más profunda, de que esta pareja para llegar a esta plenitud de felicidad ha tenido que reflexionar y ver su meta, su bien final y tomar acciones netamente virtuosas, constantes día a día. De esta felicidad nos habla Aristóteles. Tantas ideologías y tantas formas de pensamiento y tantas maneras filosóficas de ver la vida, cabe recalcarnos la pregunta de cómo realmente deberíamos vivir. Y esta es una analogía que conlleva justamente a mencionar una película titulada I, Mother o La Madre Robot, la cual nos da una analogía o una filosofía, una manera de entender la vida, ¿cómo decirlo?, en cuanto menos interesante, la cual la enseñanza que trata de dejar, al menos ante el punto de vista de nosotros, es que la manera en que construir a nosotros como mejores seres humanos deberíamos preguntarnos antes ¿a qué costo? En la película se nos da un ejemplo muy breve pero muy conciso, donde para construir la mejor versión de nosotros y al mejor ser humano nosotros debemos destruir todo aquello que nos ata, de manera en que, como decían filósofos como Aristóteles o como Kant, nos decían que la mejor versión de nosotros será la mejor versión para los demás y para la sociedad. Entonces cabe recalcarme, querido amigo, ¿cómo deberíamos vivir? Es por eso que Aristóteles respondió esa pregunta. Y tal vez nosotros deberíamos pensar igual que Aristóteles. ¿Cómo debemos vivir de hoy en día? Deberíamos de analizarnos hacia dónde queremos llegar y que este bien que va a ser bien para nosotros, o un bien también universal conocido, que nos va a llenar de plenitud y felicidad, pues tiene que ser tomado estrechamente ligado con la razón. Y solo así podremos llegar a este bien final que nos dará el éxito. Por lo tanto, estaremos en plenitud, estaremos en felicidad.